¿Qué tal, hermanos? Feliz domingo. Estamos otra vez aquí juntos para compartir la palabra. Un saludo de mi parte para cada uno de ustedes. También les quiero hacer recordar que hay el video para los niños, no lo puedan perder. Es muy importante que ellos también puedan recibir la palabra de Dios en su idioma, lenguaje y en su edad. Así es, ahora nos toca a todos los demás juntarnos para escuchar la meditación de la palabra del Señor. Hoy nos toca ver Mateo capítulo 11. Así que ahí en casa usted puede abrir las escrituras, abrir su Biblia, leerlo, ponerle pausa si quiere esto o lee Mateo 11 después. Vamos a orar para que el Señor nos esté guiando. Señor, aquí estamos, necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra que nos transforme. Es lo que más necesitamos, de tu obra en nosotros. Tu palabra es la que hace la obra de que seamos más como Jesús. Es lo que este mundo necesita, es lo que nosotros necesitamos, nuestra familia, las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén, amén, amén. Bueno, se extendió todo esto. Todavía tenemos julio y estemos orando para ver si podemos volver a Iquitos. Mientras tanto, sigamos creciendo ahí donde estamos en casa, viendo cómo servir y cómo cumplir nuestro propósito en Cristo, ahí donde nos toca estar en estos momentos. Hoy, como decía, estamos viendo Mateo capítulo 11. Y hoy nos toca ver a Juan el Bautista. Juan es el último profeta que habla de la venida del Mesías, de Cristo. De hecho, es el último que anuncia su llegada, se nos recuerda. Entonces, a través de esto, que Jesús no es solo un personaje histórico, real y bueno, con buenas enseñanzas y real, sino que es el cumplimiento de muchas profecías. Juan el Bautista es esa evidencia de que Jesús no solamente es un hombre bueno, sino que es el Mesías prometido. En él se cumplen muchas profecías en su nacimiento, en su crecimiento, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección. Bueno, Isaías 43 habla de Juan y dice, voz que clama en el desierto. Esto es 400 años antes de Jesús, antes de Juan. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad a nuestro Dios. ¿Se imaginan tamaña responsabilidad de preparar el camino a Jesús? Esa era la profecía acerca de Juan. Juan mismo se identifica con esa profecía. No podía ser cualquiera. Tenías que preparar el camino a Jesús. Es como que tal vez a mí me digan, ¿sabes qué, Willy? Tienes que cantar o tienes que tocar antes de, y digan el nombre de alguien pues famosísimo, alguien que haga un show tan grande. Si uno va a salir antes de él, uno también tiene que estar a cierta altura. Entonces, para preparar el camino de Jesús, de la llegada de Jesús, Juan también tenía que tener cierto nivel de actitud, de entrega al Señor. Algo importante en la vida de Juan fue la responsabilidad de sus padres también. Gente muy entregada a Dios y que buscaba honrar a Dios con su vida. Su padre era sacerdote. Zacarías y Elizabeth eran de hecho personas que nosotros podríamos llamarle ahora familias sacerdotales dedicadas al servicio de Dios. Bueno, la buena noticia es que así como los padres de Juan eran una familia sacerdotal, bueno, nosotros también podemos ser una familia sacerdotal ahora. La palabra del Señor dice en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 6, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Juan estaba en la cárcel y mientras estuvo ahí él también tenía dudas. Por eso envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías. Esto a pesar de que Juan había tenido una experiencia íntima y sobrenatural con Dios acerca de Jesús, al ver al Espíritu Santo descender sobre él en la forma de paloma, tal como Dios había dicho que sucediera. A pesar de esto, a pesar de ser
en las palabras de Jesús en Lucas 7, el más grande de todos los profetas. A pesar de esto, es necesario pasar por dudas. También él. De esa manera puedes hacer lo que hizo Juan, buscar la respuesta, siempre en Jesús, para que Él despeje tus dudas, tal como lo hizo con Juan, apelando a las Escrituras. Así es, busquemos la respuesta en Jesús. Es bueno hacer las preguntas, porque cuando tú estás conociendo al Señor y estás bien, es bueno hacer preguntas. Porque cuando vengan las pruebas y te sientas bajo presión y haces preguntas en ese momento, ya no solamente van a ser preguntas y dudas, sino que va a haber también cierta amargura, tristeza combinada por la circunstancia difícil que puede estar pasando. Es bueno tener las dudas y resolverlas en Jesús, en Cristo. Juan era, como decía, el último de los profetas. Él sabía de todas las profecías, y Jesús estaba sanando enfermos, limpiando leprosos, predicando el evangelio a los pobres, y de repente llegan los discípulos y le preguntan: Juan quiere saber si eres tú. Y Jesús le dice: miren lo que está pasando. Los enfermos son sanados, los muertos son resucitados, todo lo que pasa. Y ellos pueden ver que es el cumplimiento de la profecía, y van y le dan esta respuesta a Juan el Bautista. Jesús, en otras palabras, le ayuda a encontrar su respuesta en la palabra, en la profecía misma del Señor. Es imposible detallar todo lo que podemos aprender de Juan el Bautista, o mejor dicho, de lo que Dios hizo en él y a través de él. Aún su muerte por causa de exhortar con la verdad a los pecadores es un ejemplo de valentía y honestidad. Pero podemos hallar en sus propias palabras cuál era su motor, su razón de ser, su motivo de existencia, lo que lo despertaba cada día. Dice Juan 3:30, es necesario que Jesús crezca, pero que yo mengüe. Esas son las palabras de Juan el Bautista hablando de sí frente a Jesús. Podemos aprender tanto, esa era su razón de ser. Luego, en Mateo 11 vemos a Jesús lamentándose sobre las ciudades que rechazaban su mensaje. Esto nos enseña que hay un grado de responsabilidad en el hombre, en nosotros, que no respondemos correctamente ante Jesús. Jesús ama, pero también juzga y castiga. Y si rechazamos su palabra, seremos castigados por él. Sé que este mensaje no suena aceptable en el mundo de ahora, pero eso no cambia la verdad. En el mundo natural, si rompes una ley, eres castigado, o con una multa, o con prisión. ¿Y no crees que Dios, siendo nuestro creador, tiene todo el derecho de hacer con nosotros como él considere justo? Pero a los que sí hemos creído en sus palabras, en él, esto también nos debe recordar nuestra responsabilidad, a la que le escapamos muchas veces: el predicar el evangelio a los que nos rodean y confrontarlos en amor con el llamado de Dios al arrepentimiento. Porque si hay un castigo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos van a tener que pararse frente a Dios y dar cuenta. Necesitamos hablarles de Cristo. Pero no solamente a los que nos rodean. Cuando se vuelvan a abrir los viajes, los aeropuertos, las carreteras, los ríos, después de esta cuarentena, piensa a dónde quieres ir a predicar el evangelio. Y si eres de esas personas que le gusta viajar, aprovecha para servir al Señor con esto también. Estas ciudades que Jesús menciona estaban constantemente expuestas a la enseñanza de Jesús. Jesús estaba ahí, hacía su obra, y aún sus milagros eran vistos por estas ciudades, pero aún así no creían. Tengamos cuidado de que a nosotros que estamos escuchando, viendo y experimentando a Dios, no nos vaya a pasar igual, hermanos. Al ser humano, a la sociedad, le pasa que cuando está en necesidad y en crisis, entonces busca a Dios. Pero cuando recibe la restauración, la bendición, el milagro, se acostumbra a ellos. Eso es algo muy natural en nosotros.
y el ser humano se ensoberbece, se llena de soberbia, creyendo que se debe todo a causa del mismo, que lo bueno en su vida es por sus obras, su inteligencia, su capacidad. Entonces deja a Dios. Como Israel, que mataba a los profetas, que en algún momento le habían ayudado a volverse de sus malos caminos que los llevaban a la destrucción. Al ver todo lo bueno alrededor de nosotros, deberíamos hacer lo mismo que hacía David, un hombre con muchos logros, éxito, victorias, privilegios, riquezas y respeto. Meditar y concluir. Como él lo dice en el Salmo capítulo 3. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, Dios, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Salmos 8, del 3 al 6. Que al acabar esta cuarentena, esta prueba, o cuando acabe cualquier momento difícil en nuestra vida, cuando las cosas te salgan bien, cuando logres levantarte, porque Dios te da las fuerzas, no olvides quién eres y quién es tu Dios. A continuación, el pasaje nos muestra a Jesús orando y condena justamente esto, la soberbia de la gente, de manera sarcástica, porque dice, los sabios, lo dice así, él los llama sabios, pero que al contrario son los niños, o sea, los aprendices. Los sabios eran los religiosos, los que decían que sabían. Y Jesús dice que Dios ha ocultado de los sabios estas cosas, sino que son los niños los que saben poco, los que han recibido la revelación de Dios. Mantengamos entonces siempre esa actitud de humildad, de aprendizaje frente a Dios, de hambre de Dios. No importa cuánto sabes, es importante la humildad. Después vemos a Jesús decir una vez más que Él es el único que conoce al Padre. Él es el único que conoce al Padre y que si alguien quiere conocer al Padre, la única forma es a través de Él, de Jesús. Esto, una vez más, recuerda, nos muestra que Jesús no es un profeta más, no es un hombre más. Jesús dijo de Él que Él mismo era Dios. Así que si creemos en Jesús, no creemos en Él como un profeta, como alguien, una buena gente. Él era buena gente, de hecho, pero Él era Dios hecho carne. Cuando Jesús luego dice, venid a mí, un pasaje muy conocido, los que estáis trabajados, cargados, yo os haré descansar, no es porque Jesús sea una suerte de muleta para los débiles. Mucha gente dice eso, Jesús es una muleta, la religión es una muleta. De hecho, en Jesús vamos a encontrar una fuerza que no hay en ningún otro lado. Es muy lejos de ser una simple muleta de apoyo para los cojos o los débiles. Los que viven en Cristo y han sido hechos nuevas criaturas en Él, desde los apóstoles, desde aquel entonces hasta ahora, o sea, millones, han muerto, martirizados. Empezaron siendo débiles, pusilánimes, faltos de integridad, cobardes, pero luego fueron transformados con el poder de Dios al punto de no temerle ni a la muerte. No eran debiluchos que se apoyaban en una muleta llamada Jesús. Ellos murieron asesinados, torturados por no negar a Jesús. Esa es la fuerza, el poder que uno encuentra en Cristo. Seguir a Cristo no es un acto de débiles. La verdad es que el hombre es quien busca apoyarse en muletas simples y débiles cuando está cansado, como lo son los vicios, las drogas, el alcohol, los juegos, una relación sentimental, la fama, el poder. Todas estas cosas se acaban y no duran. Por lo tanto, son alicientes, son simples anestesias del dolor que te ayudan a olvidar temporalmente tus cargas, pero no te sanan. Recuerda, la invitación la hace Jesús de venir a Él, no a una religión,
no a una pose, no a un club donde te puedes ver bonito. Venir a Jesús es recibir su vida, su propósito de vida, que es honrar al Padre. Es acercarte, apegarte, mantenerte con Jesús cada día. Buscar aprender de Él cada día. Buscar amarle más cada día. Leer su palabra. Orar, meditar en cómo honrarle y obedecerle. Venir a Él era un llamado no solo de estar sentado a sus pies en las reuniones bonitas donde había panes y peces, sino que también significaba luego estar a sus pies en la crucifixión, arriesgándolo todo, perdiéndolo todo por amor a Él. ¿Estás dispuesto como seguidor de Jesús a hacer esto? Este es el llamado que Él nos hace. Hoy es tu oportunidad de aceptar este llamado. Venir a Jesús tiene mucho que ver, además, con entender que Cristo es una persona, no solo algo religioso que nos inspira y nos motiva. Luego Él dice que su yugo es fácil, su carga es fácil. Y 1 Corintios 2:2 de hecho dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este resucitado. La existencia de Jesús, el Cristo, y su veracidad significan varias cosas. Si tú crees en Jesús, Él como el Cristo significan varias cosas. Uno, que era necesario que Él venga, porque Él dice que Él vino enviado de Dios. Dos, era necesario que venga a morir y tomar el castigo de Dios en sí mismo, su crucifixión. Tres, demuestra la culpabilidad del hombre, nuestra separación de Dios, sino para que hubiese venido. Demuestra además la condenación del hombre y su conflicto con Dios. Demuestra que Dios toma en serio nuestras rebeliones. Por eso es que era necesario que alguien pague. Demuestra además el amor inmenso de Dios. Cristo es todas estas cosas. Demuestra además que hay chance de hacer paz con Dios. Demuestra que no hay otra forma, no hay ninguna forma terrenal de hacer paz con Dios. Es Jesús, solo en Jesús. Porque si hubiese otra forma de reconciliarnos con Dios, ¿para qué morir en la cruz? Romanos 5:1 dice, por lo tanto, esta es la versión, nueva traducción viviente. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Y el trabajo que de hecho nos va a fatigar más es el querer ser buenos. No hay trabajo que nos fatigue más que el trabajo que no da ningún tipo de fruto, porque hay que seguir haciendo, intentando y al final nunca logramos nada. Y eso es tratar de hacer las paces con Dios. Nosotros no podemos lograrlo. En Cristo somos hechos justos, somos aceptos. No hay nada que nos separe de Dios. Y esa es la enseñanza de hoy. Nos ha ayudado a recordar que podemos aprender del ejemplo de Juan el Bautista y que podemos ser maduros y haber tenido una experiencia fuerte y firme con Dios, pero podemos tener dudas en algún momento. Pero busquemos las respuestas en Jesús. Busquemos en Él. Él nos va a ayudar. Y necesitamos su palabra, porque cuando Él nos dé una respuesta, si no tenemos su palabra, podemos tomar cualquier otra cosa como su respuesta y puede ser nuestra mente, puede ser aún el enemigo, pero para saber cuál es su respuesta, necesitamos estar en contacto con la palabra. Y vamos a vencer, vamos a salir adelante. Dios nos esté guiando, llevando a dar testimonio ahí a nuestros vecinos, a nuestros familiares. El mundo puede estar aún sin conocer al Señor y en rebeldía, pero es nuestra responsabilidad compartir el Evangelio con los demás. Y nunca nos llenemos de jactancia, nunca nos llenemos de orgullo, por más maduros que creamos que somos en Cristo. Sigamos con hambre y sed de Él, sigamos con esa humildad y
confiando en que Él ya hizo todo por nosotros. Él nos ha perdonado. Y ahora podemos compartir esto con los demás como lo hizo Juan. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Ayúdanos, transfórmanos, moldéanos. Que esta palabra dé mucho fruto en nosotros y que podamos aplicarla esta semana en casa, con los amigos, a donde vayamos, podamos hablar de ti y podamos, Señor, también vivir nuevas vidas porque ya hemos sido hechos justos. Ya tenemos paz contigo. Ayúdanos a disfrutarla y a vivirla y a aplicarla y experimentarla en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos en contacto. Sigamos ahí a través de los grupos de WhatsApp. Nos vemos.